Bueno, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 9 y en la última porción del capítulo 9 estamos considerando la sexta trompeta. Y las trompetas vienen paralelas con las 7 iglesias. Y ahora puede poner la primera pantalla que da el título del estudio de esta tarde: El ejército de Dios ataca. Hemos dicho que estamos estudiando en el capítulo 9 de Apocalipsis, y en esta pantalla tenemos el título que hemos dado a esta porción de la escritura que habla de la sexta trompeta. Como título hemos puesto: El ejército de Dios ataca. Apocalipsis 9, del 13 al 21. Y lo vamos a considerar en 3 partes. Primeramente, ángeles liberados, de los versos 13 al 15. Después, el ejército del Señor, los versos 16 al 19. Y la última porción, los que no fueron muertos, los versos 20 al 21. Y en la próxima pantalla podemos ver que las profecías de las trompetas y de las 7 iglesias y de los 7 sellos son profecías paralelos, porque Apocalipsis sigue el esquema del santuario de candelabros, mesa de panes y altar de incienso. El candelabro corresponde a las 7 iglesias. Mesa de panes es el lado norte del santuario, corresponde al trono de Dios, y en los 7 sellos Dios está sentado en el trono, y Cristo entra y puede desatar los sellos del libro en la mano de Dios, el título a este mundo, a la heredad de la humanidad. Y ahora en las 7 trompetas, Cristo está en el altar de incienso ministrando las oraciones de su pueblo, y las oraciones corresponden a trompetas. Cuando el pueblo de Dios ora, es como sonar una trompeta. Y Apocalipsis también sigue el patrón de los meses del año religioso del pueblo de Israel. O es decir, en el año religioso había 7 meses. En el primer mes era la Pascua y los 7 días de comer pan sin levadura. En el mes tercero venía la fiesta de Pentecostés. En el mes séptimo, día de expiación. Bueno, primeramente tocar las trompetas en el primer día del mes séptimo, después día de expiación, y al final la fiesta de las cabañas. Y en este patrón entonces van las 7 iglesias de 1 al 7, y los 7 sellos de 1 al 7, y ahora las 7 trompetas de 1 al 7. Y en la próxima pantalla podemos ver cómo son paralelos estas 3 profecías. Porque las 7 iglesias son paralelas a los 7 sellos y son paralelos a las 7 trompetas. O es decir, más o menos la primera iglesia corresponde a la primera trompeta, y la segunda iglesia a la segunda trompeta. Y así entonces podemos ver, cuando estudiamos las 7 trompetas, dice que son 7 ángeles. Y los 7 ángeles que hemos visto antes son las 7 ángeles a las 7 iglesias. Entonces, las iglesias se representan con candelabros. Es la obra del Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, preparando la iglesia para ser la esposa del Cordero. Y los 7 sellos, que corresponden a la mesa de panes, corresponde a la obra del Dios Padre por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, preparando, como dice en Efesios 5, lavando a la mujer, preparándola para las bodas. Cristo está lavando, usando la palabra para preparar su esposa para las bodas.
Y en las 7 trompetas es en el altar de incienso, que corresponde también al lugar santo, o es decir, que en el lugar santo estos 3 artículos son en forma de ejemplo para Apocalipsis y son paralelos. Las 7 trompetas del altar de incienso es Jesucristo ministrando las oraciones de su pueblo. Y ahora estamos en la próxima pantalla, podemos ir a ver también este paralelismo como Éfeso, iglesia trabajadora, Esmirna, iglesia perseguida, corresponden al caballo blanco y caballo rojo y corresponden a la primera y segunda trompeta, la de granizo, fuego y sangre y la de montaña ardiente. Y así Pérgamo corresponde al caballo negro de los sellos y a la estrella que se llamaba Ajenjo. Y Tiratira corresponde al tiempo del caballo pálido y al tiempo de la trompeta, sol, luna y estrellas oscurecidas. Y Sardis a almas bajo el altar y langostas y humo que hemos visto en la primera parte del capítulo 9, que corresponden a las masas musulmanes que invadieron la tierra y taparon la influencia católica romana y hicieron su obra en avance con su religión diferente que el catolicismo. Y la Odisea corresponde al silencio en el cielo del capítulo 8.1 y vamos a ver en el próximo estudio a los grandes voces en el cielo. Pero ahora estamos en la 6ª trompeta, el ejército del Señor, que corresponde al tiempo de la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia. Entonces, y la del gran terremoto de los sellos que hubo en el capítulo 6. Ahora entonces hemos visto, para mantener en mente la época en que estamos hablando cuando entramos a la 6ª trompeta. Ahora pasamos al estudio de hoy, que vamos a comenzar en la próxima pantalla. Vamos a comenzar leyendo del verso 13 de Apocalipsis 9, que dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que estamos considerando los versos 13 al 15 y aquí habla de la oración de que hizo los creyentes en Cristo en el tiempo de Filadelfia, o es decir, en el tiempo después de la gran poder musulmán, y vamos a hablar más adelante en cuanto a cuándo terminó, pero era entonces en el siglo XIX. ¿Me están escuchando bien hasta aquí? Muy bien, perfecto. Gracias, hermano. Entonces dice el 6º ángel tocó la trompeta. Ángel es representante de la iglesia, de la obra de Dios. Y cuando la iglesia tocó la trompeta, es decir, la iglesia oró. Las oraciones de la iglesia de Filadelfia es la razón por la cual dice: y oí una voz que de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Por resultado de las oraciones del pueblo de Dios, fueron desatados 4 ángeles.
¿Y quién hablaba al ángel? Cristo mismo, porque él está en el altar de oro, en el lugar santo celestial, y dice al sexto ángel, a la sexta iglesia, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto entonces nos hace entender o queremos entender su identidad. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Y entendemos que los 4 ángeles no son los 4 ángeles del capítulo 7 porque nunca fueron atados. Entonces, tenemos que ver más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 14, que hay 3 ángeles. En el capítulo 14, 3 ángeles, y en el capítulo 18, el 4º ángel. Entonces, la identidad de estos ángeles estamos proponiendo que son las 3 ángeles de Apocalipsis 14, más el 4º ángel del Apocalipsis 18, que está bajo la batería aquí. Y esto es como los 3 fieles amigos de Daniel que fueron echados al fuego y apareció con ellos a Cristo mismo, el 4º ángel. Y aquí vamos a ver cuando llegamos al capítulo 18 que el 4º ángel es el Espíritu Santo. Pero por mientras, estos 4 ángeles estaban atados en el río Eufrates. El río Eufrates es el río que da vida a la ciudad de Babilonia. Y podemos ver en cuanto a esto en el capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8, en los versos 9 y 10, dice así. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño es identificado como el poder papal que subió y engrandeció hasta la tierra gloriosa el pueblo de Dios, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El poder papal entonces era responsable de bajar ángeles y pisarlos en la tierra, según Daniel nos enseña. Y estos 4 ángeles podemos ver de ellos en el capítulo 10 de Daniel, los versos 12 y 13, que hay veces que Satanás ata a ángeles. Daniel 10, 12 y 13. Daniel capítulo 10, los versos 12 y 13, que dicen: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es el ángel Gabriel que viene para explicar la última visión a Daniel, la de capítulo 11, pero dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Cristo, el arcángel Miguel, libró a Gabriel, que estaba atado por Satanás, que es más poderoso que Gabriel, y por las oraciones de Daniel fue librado después de 21 días. Esto nos hace entender que Satanás ata a ángeles buenos y Jesús los libera.
Entonces hemos hablado de los ángeles liberados en cuanto a su origen, a base de las oraciones del pueblo de Dios, a su identidad, que creemos que son los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel del Apocalipsis 18. Y ahora pasamos a su tiempo, porque ahí leímos en el capítulo 11 de Apocalipsis y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué son estos tiempos? Pues entendemos según la Biblia que en la profecía un día representa a un año, como dice en Ezequiel 4:6, y 360 días en un año, entonces pongamos 360 años. Y un mes tiene 30 días y un año es de un día, así que tenemos una hora de 15 días, porque media hora en el capítulo 8:1 era 7 días. Aquí tenemos 15 días, que es el tiempo de una hora. Entonces, una hora, 15 días. Un día, un año. Un mes, 30 años. Y un año, 360 años. Entonces, 360 más 30 son 390, más 1, 391, más 15 días. 391 años más 15 días. Y este es el tiempo en que duró el imperio otomano de los musulmanes desde el año 1449 a fin de los 5 meses del capítulo 9 de Apocalipsis, que hablaba de los 5 meses. Ellos duraron un tiempo de 391 años y 15 días. Cayó la fecha entonces del 31 de julio 1449 hasta el 10 de agosto 1840. Ya estamos bien entonces en el tiempo de Filadelfia. En 1840 la iglesia estaba orando y se terminó el poder del imperio otomano cuando fueron firmados sumisión a los poderes europeos. Este entonces nos da el tiempo en que son liberados estos 4 ángeles en agosto de 1840 para ser proclamados por la iglesia de Dios y especialmente por la iglesia de la Odisea. Y su misión es matar. ¿Qué dice? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pues ya hemos estudiado en Zacarías que la tercera parte corresponde a la parte de Dios. Los 2 terceras partes son lo que corresponden a la perdición, porque Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, quitó a una tercera parte de los ángeles celestiales del cielo, fueron echados a la tierra, y Dios va a reemplazar ese número con su tercera parte. Y en el estudio anterior hemos hablado de la tercera parte, que es la parte que corresponde a Dios. Pero ¿qué quiere decir matar? Matar es la palabra griega apoteino y no la palabra sfato, que es matar en el sentido físico. Pero aquí es matar como convertir. Es como ganar para Dios, ganar para Cristo una tercera parte de la población. Y eso es lo que hemos visto en la primera, segundo, tercero, trompeta, también en el cuarto, la tercera parte en verso 12 del capítulo 8. Y esta es la porción que Dios va a rescatar del mundo, que corresponde a una tercera parte. Y si pasamos a la próxima pantalla,
podemos entonces ver los versos que sigan, los versos 16 al 19, que se leen así. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Aquí entonces no está hablando de 4 ángeles, está hablando de un ejército. Y esto es en verdad lo que son los 4 ángeles, son el ejército de Dios, el pueblo de Dios, que está anunciando los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel del Apocalipsis 18. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Otra vez encontramos que oí y después vi, oír y después ver. Y los 200,000 entonces nos hace pensar de los carros de Dios que vienen de Sinaí, como dice en Salmos 68, y podemos leer el verso 17 de Salmos 68. Salmos 68 y el verso 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, David está hablando aquí en Salmos de los carros de Dios que son de 20 por millares y millares, o es decir, el número de Apocalipsis que dijo 200 millones es el número de Salmos 68, 17, y dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Esto corresponde entonces al mensaje de estos 4 ángeles que ahora no son hablados como 4 ángeles, sino como el ejército de Dios. El ejército de los jinetes era 200 millones y oí su número. Los 200 millones no corresponden solamente a los ángeles y al juez, porque Daniel 7 dice en el verso 10 que el juez se sentó y comenzó el juicio, o es decir, que es el mismo mensaje, la misma escena de Salmos que habla Daniel 7 días, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos está dando entonces un cuadro de Dios que viene al juicio y con sus millares y millares de ángeles que son el ejército de Dios. Y esto también corresponde a la ley de Dios, porque la ley de Dios son 10 mandamientos en 2 tablas. Y estas son las palabras del pacto eterno, como dice en Deuteronomio, y podemos ver este ejército en el libro de Zacarías, que viene con otro simbolismo, porque en Zacarías capítulo 5 habla de este ejército también cuando dice en el verso 1 en adelante, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo,
¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Ahí está el 20 por días, el 2 por días. Ahí está la misma cosa de este ejército. Y este rollo mide 20 codos de largo, de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque de todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová, de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Qué es este rollo? Pues mide 22 por días, mide 2 por días, ¿y qué contiene? Tiene dos lados, y en un lado, ¿culpa de qué cosa? Culpa de ser ladrón. Y en el otro lado, ¿culpa de qué cosa? Culpa de jurar falsamente en nombre de Dios. Estos son los 10 mandamientos. En un lado, en los últimos 6 mandamientos, ahí habla de no hurtar. Y en el primer lado, en el lado de 4 mandamientos, habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, claramente, este rollo son los 10 mandamientos que entran en cada casa, entran por las ventanas y no hay quien escape. Y no hemos puesto en la pantalla, pero debemos leer también en Joel capítulo 2, hablando del ejército del Señor. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Aquí está el ejército del Dios. Dice el verso 11 del Joel 2. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Este es el ejército de Dios que sube por las paredes y entra, dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Es el gran temblor, el gran terremoto del juicio
final de Dios. Y entonces hemos puesto en la pantalla caballos y jinetes son el pueblo de Dios y las corazas son para resistir cualquier ataque que viene a ellos, aunque cae en espada, no se herirá. Es un pueblo fuerte, dice, el pueblo de Dios, y las corazas, según Apocalipsis, dijo, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y oí su número. Así vi en visión los caballos, como hablaba Joel, caballos, y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las corazas son de fuego, de zafiro y de azufre. Esto nos hace entender que su poder es con el bautismo del Espíritu Santo, que dijo Cristo a Juan Bautista en Mateo capítulo 3 y el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego, como hemos visto en Apocalipsis, es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Estos jinetes, estos caballos, este ejército de Dios tienen el poder del Espíritu Santo. Y el jacinto, según dice en Éxodo 28, 19, es la piedra en el pecho del sumo sacerdote, que corresponde, según Génesis 49, 16, que corresponde al tribu de Dan. Vamos a leer en Génesis 49, cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos, y dice en Génesis 49, 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Se capta la idea? Esta estrella de jacinto corresponde al tribu de Dan. ¿Y Dan qué quiere decir? Quiere decir juicio. Entonces, ellos hablan, este ejército del Señor hablan del juicio, tienen el bautismo del Espíritu Santo y hablan de azufre. Hemos visto en azufre en los tiempos de los musulmanes, que corresponde a la maldición de Dios, como dice en Deuteronomio 29 y 27, las maldiciones de Dios, o es decir, hay una maldición como la tercera ángel de Apocalipsis 14 habla de la maldición de la ira de Dios. La ira de Dios es lo que corresponde a la maldición, y estos dicen en Apocalipsis 9 de este ejército de los caballos y sus jinetes, dice, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Esta es su protección. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Es decir, sus dirigentes eran fuertes como león. Los dirigentes del pueblo de Dios que anuncian estos mensajes de los cuatro ángeles son cabezas fuertes. Cabezas de león son los líderes. Ellos no tienen coronas, porque dice, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Otra vez, entonces tenemos fuego del Espíritu Santo, tenemos humo que corresponde a la oración, y azufre que corresponde a la ira de Dios, las maldiciones del pacto, y ellos advierten de estas cosas venideras. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Entendemos que fueron convertidos, aceptaron a Cristo por fe, a la tercera parte de los hombres por medio
de estos caballos y jinetes que tienen el bautismo del Espíritu Santo, anuncian el juicio y la ira de Dios que vendrá después del juicio, y ellos, su poder es en la oración y en el poder del Espíritu Santo. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. De su boca es su predicación. Estos están predicando, están anunciando el juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado, dice el primer ángel. Y ahora pasamos a las colas de serpiente. ¿Dónde habla de colas? Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en su predicación. La tontería de la predicación es lo que usa Dios para ganar la tercera parte que le corresponde. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. ¿Qué son las colas? Pues ya aprendimos entre los musulmanes, las colas representan a las profetas, a la profeta, como Mohammed. Y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas. Semejantes a serpientes, Cristo dijo, sed sabio como serpientes. Estos profetas son sabios y poderosos, y con ellos dañaban. Este pueblo debe tener profeta que es sabio y potente en ayudarles en su obra de entrar a cada casa. ¿Por qué entran a cada casa? Porque el juicio de Dios entra por las ventanas, entra a cada casa como rollo voladora y juzga según los 10 mandamientos. De un lado, los 6 mandamientos, del otro lado, los primeros 4. Ahora pasamos a la próxima pantalla y los versos 20 y 21, que se lean así. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces estamos en la próxima pantalla y aquí dice los que no fueron muertos. Y estamos proponiendo y tenemos pruebas claramente aquí abajo que los que no fueron muertos son los inconversos. La tercera parte corresponde a Dios, los que son ganados para ser parte de la esposa del Cordero. Y los que no fueron muertos son los inconversos, porque son las 2/3 partes que no arrepintieron de sus asesinatos, hechicerías, fornicación y robos. Así dice. Y los otros hombres, no la tercera parte que fueron convertidos, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que son que fuego, humo y azufre, fuego del Espíritu Santo, humo de oraciones y azufre de la ira de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas 3 cosas, ni aún se arrepintieron. Estos arrepintieron, los 2/3 partes arrepintieron. No, en ninguna manera. Ni aún así se arrepintieron, aunque escucharon estos mensajes, aunque el pueblo de Dios oraba por ellos, aunque el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo los amonestaba de la ira de Dios venidera, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Esta es la adoración falso. Continúan adorando a demonios, como varias partes de la Biblia hablan de adorar a los demonios cuando no adoramos al Dios verdadero. Y dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces adoraron ídolos.
ídolos de oro, plata, piedra y madera. ¿Tú adoras a estos ídolos? Pues piensa bien, porque Dios ve, pero estos ídolos no ven. Dios escucha, pero estos no escuchan. Dios camina, pero estos no caminan. Pero piensa, ¿te gustan dioses que no ven lo que haces? Muchos no quieren que Dios mire lo que hacen. ¿A ti te gusta? ¿Te gustan dioses que no ven lo que haces? ¿O te gustan dioses que no registran lo que dices? ¿A ti te gustan dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no tienen libros celestiales para apuntar lo que tú haces? ¿O te gustan dioses que no caminan? ¿Te gustan dioses que no entran en tu vida? Que no entran en tu vida diaria y que no entran en tu vida como el juicio que como rollo volador entra en cada vida. ¿Tú quieres un Dios que no juzga? ¿Tú quieres un Dios que no te escucha? ¿Tú quieres un Dios que no te ve? ¿Tú quieres un Dios que no registra lo que tú haces, que no guarda libros celestiales? Esto es lo que los que no arrepintieron les gustaron. Les gustaron mucho a dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces pasamos a la próxima pantalla. Como conclusiones tenemos 4 conclusiones. La primera conclusión, según lo que hemos estudiado en la última parte del capítulo 9 de Apocalipsis, es que Dios tendrá un ejército poderoso en los últimos días, después de 1840, en los últimos días, que penetrará en cada vida para juzgarla. O es decir, un mensaje de juicio. La hora de su juicio es llegado, Babilonia ha caído, y la ira de Dios vendrá sobre los que no arrepienten, sino adoran a la bestia o a su imagen. Y la fe y el guardar de los mandamientos es el único remedio para no ser cortado en este juicio. Dios tendrá un ejército poderoso en los últimos días que penetrará en cada vida para juzgarla. Y como segunda conclusión, el ejército de Dios en los últimos días estará lleno del Espíritu, fuego, ¿no? Anunciando el juicio final. La ira de Dios y el juicio final, anunciando como el ángel el juicio final. Un ejército de oración y consciente de la maldición divina. Especialmente hemos enfatizado anunciando el juicio final. Es el mensaje en el tiempo de la iglesia de Filadelfia que llegó a ser la verdad presente. La hora de su juicio es venido. Y como tercera conclusión, la obediencia a los 10 mandamientos es el estándar del juicio final de Dios. Son los 10 mandamientos, el rollo volador que entra a cada casa, es la norma del juicio final, los 10 mandamientos. Y como última conclusión, el arrepentimiento es la preparación propicia para tal juicio, para el juicio. El arrepentimiento es la preparación propicia para el juicio. Y esto podemos leer claramente en varias porciones de la Biblia, pero especialmente en Romanos capítulo 2, los versos 4 a 6, nos hablan así. O menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí habla de juicio, aquí habla de la preparación
necesaria el arrepentimiento, porque en este juicio la norma es los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no aceptan nada menos perfecta obediencia, y a menos que arrepentimos de nuestra propia obediencia, de nuestra propia justicia, y confiamos en la justicia de Cristo, que fue provisto en una vida de 33 y medio años de vida humana, de perfecta obediencia, a menos que confiamos en esto, no pasaremos el juicio final. Por eso, el estándar del juicio son los 10 mandamientos y la preparación es arrepentimiento y fe. Es lo que Cristo, lo que Juan Bautista, lo que Pablo, lo que todos los verdaderos predicadores de Dios predican. Arrepentimiento y fe en Cristo para esperanza de vida eterna.